Bueno, ¿qué tal? Este es ya son muchos videos en los que, que me grabé a mí viéndome, y esto si yo tengo que ponerme a hacer un análisis crítico, me empiezo a poner mal, porque yo estoy hablando con yo solo, con yo mismo. Eh, Siento eso, que estoy hablando conmigo mismo, pero después recuerdo, bueno, estoy grabando esto y está comprobado que hay gente que ve este video, pero bueno, aún así, recién mi hijo vino y me dijo, ¿con quién estás hablando? Y yo tuve que explicarle, aunque ya sabe porque tiene 8 años, pero ya sabe que a veces grabo videos y después los subo a una plataforma para que los vean otras personas. Pero bueno, estamos grabando. 3, 2, 1, acción. Bueno, también quiero compartirles mis preocupaciones. Quizás ustedes también estén ejerciendo la docencia de esta manera tan atípica, de la cual no terminamos de acostumbrarnos. Y bueno, me parece interesante, más que nada teniendo en cuenta que esto es aproximación a la práctica docente. Y bueno, este video, yo voy a hacer 2 videos para esta clase. En principio, a mí lo ideal sería que hayan empezado a dar sus pasitos en transformar las cosas que les preocupan en educación, que plantearon en el primer foro, que trabajamos en el primer foro, y, eh, y las cosas que les gustaría analizar en este trabajo, en esta aproximación a la práctica docente que plantearon en el segundo foro, eh, y empezar a transformarlo en una fundamentación. Yo vi con preocupación que solamente una persona ha intervenido, y me pareció fantástica la intervención que realizó esa persona, y lo voy a comentar en el foro, pero solamente una persona participó y se animó a armar su fundamentación. Eh, Me pregunto si todos o todas estamos interpretando bien lo que yo propongo. Entiendo que es un paso muy complicado, pero también me gustaría transmitirles que me gustaría que se animen a dar ese paso y que se fijen de que les salga de la mejor manera posible. ¿Qué opinan? O lo que les salga de la manera que les salga. Entonces, cuando ustedes intervienen de una manera y yo leo lo que ustedes hicieron, los puedo guiar. Pero si no se animan a hacer las cosas, entonces no los puedo guiar. Eh, este primer video va a hablar de cómo podemos hacer para avanzar y pasar de una construcción más bien personal, eh, que está fundamentada en la opinión, a pasar a una fundamentación con argumentación y con la idea de construir nuestro objeto de estudio. Bueno, esa sería básicamente la explicación. Eh, a ver, yo lo que me gustaría hacer, no me gusta hacer esto sin el permiso de las personas, pero por ahí la solución es tener paciencia y esperar una semanita más y que esto lo podamos discutir en el encuentro sincrónico y preguntarle a la persona si es que está en ese momento con nosotros, preguntarle si nos permite que leamos su fundamentación. Igualmente en el foro ustedes pueden ingresar y pueden leerla. eh, y van a poder, bueno, por ahí con mi devolución van a tener mejor idea de que si lo que están leyendo eh, es apropiado o tiene que modificarse mucho. Pero no importa, la idea es que se animen y participen con sus elaboraciones. Pero para esta clase, y no sé si voy a hacer 2 videos porque esto recién duró unos 5 minutos,
y poner 2 videos de 5 minutos me parece que no tiene sentido. Pero bueno, voy a seguir con este video. Lo que yo me propongo para esta clase es que ya empecemos a pensar las preguntas para hacer a un o a una entrevistada o a una entrevistada. Y no sé, por ahí ustedes verán con sorpresa, pero yo quiero que por lo menos empecemos a pensar qué implica pensar preguntas. ¿No? ¿Qué les parece lo que estoy diciendo? No significa que ustedes ya van a tener que hacer las preguntas, armar las preguntas, pero yo les quiero presentar el texto que habla sobre las entrevistas, darles algunos lineamientos sobre qué nosotros y qué implica que nosotros armemos una entrevista, qué tipo de entrevista nosotros vamos a armar para nuestro trabajo. Y llegado el momento, cuando tienen la fundamentación un poquito más avanzada, publicar en el foro las preguntas en concreto. Pero, miren esta. Pero, quienes quieran, pueden animarse a hacer sus preguntas en el foro este que vamos a publicar. Lo que sí les pido, y les voy a escribir esto en la clase, es que si ustedes van a la semana que viene van a trabajar sobre su fundamentación, que publique su fundamentación en el foro 3, no en el foro 4, en el foro de ahora, sino en el foro 3, en el foro de la fundamentación. En el foro 4, en el foro de las preguntas, lo vamos a tener abierto también unas 2 semanas, ¿sí? O sea que el foro de la planificación, en el foro de las preguntas van a estar para esta semana de nuevo, van a seguir esta semana en simultáneo, y por ahí le demos continuidad al foro de las preguntas para la semana de la clase 6, que va a ser la clase sincrónica la semana que viene. A ver, lo que yo le quiero decir con respecto a las entrevistas es que empiezo a actuar, pero bueno, esto es cansancio. Pero bueno, esto también lo hago en clase, y en clase es un poquito más gracioso porque a veces se sonríen y esto me motiva a continuar. Pero en este caso no hay, me tengo que poner las risas de Friends, de la serie Friends, de los sitcoms norteamericanos, para no tener que hacer estos cortes. Pero lo que yo les digo es que pensemos las entrevistas de tipo cualitativa. La pregunta cualitativa, la entrevista cualitativa, son preguntas de desarrollo. Si bien nosotros vamos a entrevistar a más de una persona, lo ideal es que entrevistemos al menos 2 o 3 personas que se dedican a la docencia. En principio, que pensemos 3 preguntas de desarrollo que respondan lo que nosotros estamos buscando que nos respondan, ¿no? Y para esto tenemos que ser estratégicos. En principio, la primera definición es que nosotros vamos a hacer una entrevista cualitativa. O sea que las entrevistas van a buscar que la persona desarrolle, hable mucho, ¿sí? Pero bueno, en lo estratégico, a lo que me refiero con lo estratégico, es que tengamos bajo la manga, en mi buzo raído, ay, qué vergüenza. Bueno, que tengamos bajo la manga preguntas en caso de que la persona resume demasiado a nuestro gusto. O sea, en principio nosotros nos vamos a plantear objetivos para nuestras preguntas. Nosotros queremos que la docente o el docente que entrevistamos responda algo en particular. Y voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, mi problema tiene que ver con la pandemia. La educación en pandemia, y tiene que ver con la virtualización de la enseñanza. Entonces yo le quiero preguntar a la o el docente,
Quiero indagar con respecto a si considera que pudo dar continuidad o que sus estudiantes pudieron seguir aprendiendo durante la pandemia. Sus estudiantes. No hablemos del arco, del panorama amplio de la realidad educativa, sino de su experiencia, ¿no? Entonces yo quiero apuntar a su experiencia y quiero que ella o él me diga qué herramientas tecnológicas utilizó y si estas les sirvió eh, para lograr sus objetivos, ¿no? Lograr sus objetivos eso, sus objetivos. Entonces le voy a preguntar, una pregunta de respuesta acotada. ¿Qué herramientas utilizó y cómo las utilizó? Y entonces la docente o el docente me va a decir, utilicé Classroom, para encuentros sincrónicos utilicé Zoom, y sí, me sirvieron. Entonces, claramente no está respondiendo lo que yo espero, porque ¿de qué manera le sirvieron? Entonces, las preguntas que yo tengo bajo la manga, si es que no desarrolló y en esa respuesta que no desarrolló no encuentro lo que quiero que me responda, entonces yo quiero que especifique. Por ahí responde largo, desarrolla largo. No, yo la verdad que utilicé a veces Google Meet y otras veces Zoom, pero no me resultó, entonces empecé a mandar audios por WhatsApp y el WhatsApp sí me sirvió mucho más para yo trabajar con mis estudiantes en el sentido de que había un ida y vuelta más rápido. Yo no, por ahí lo que me pasaba con el Zoom es que yo veía las caritas y que me costaba ver si alguno levantaba la mano, aparte faltaban, entonces yo empecé a mandar un audio al WhatsApp y veía que lo iban viendo y que me preguntaban a partir de ese audio que mandé. Bueno, perfecto. Ahí es una respuesta más desarrollada. Pero yo quería que me dijera, por ejemplo, qué problemas se encontró. Entonces por ahí tengo que hacer mi pregunta un poquito más específica, eh, como por ejemplo decir, bueno, ¿y qué problemas encontraste cuando lograste adecuar tu contenido al uso de WhatsApp? Eh, y bueno, y por ahí la encontramos en una sorpresa, porque ella me dijo, yo tuve problemas con Zoom y los resolví a través de WhatsApp, pero bueno, ¿qué problemas tuviste con WhatsApp? Y bueno, entonces por ahí se encuentre con algo que tiene que resolver en el momento. Ese momento de la entrevista es un momento ideal para nosotros, porque la o el docente no está respondiendo eh, eh, según lo esperado, digamos, no está respondiendo más bien con respecto a una cuestión que no está, que no, eh, eh, que no es del sentido común, ¿no? O por ahí la docente diga, no me encontré con ningún problema. Bueno, sería difícil de creer que no se encontró con ningún problema. Aún con esa respuesta, o sea, si la persona empieza a pensar la respuesta en ese momento sin respuestas armadas, entonces es porque estamos dando un poquito en la tecla, o sea, logramos que la persona problematice un poco desde su punto de vista. Sí, no sé si me explico. Pero la estrategia un poquito va a tratar de organizar nuestras preguntas en el sentido de que para nosotros lo consideremos como más prolífico, según un determinado objetivo. O sea, yo, por ejemplo, puedo empezar por eh, una definición más amplia. ¿Vos qué crees que es? La encuesta podría empezar, la entrevista podría empezar. ¿Vos qué crees que es la educación? ¿Qué es la educación para vos? Y la docente o el docente dice, bueno, educar es transmitir amor, es conectarse con el estudiante, es poder debatir, encontrarnos y discutir, vernos las caras,
reflexionar sobre determinado tema, bueno, una cuestión súper ideal, ¿no? Entonces después les preguntamos, y el año pasado, en pandemia, ¿cómo resolviste la educación? Por ejemplo, con las cuestiones que tenían que ver con el encuentro, donde no hubo presencialidad. Y la docente o el docente bueno, te responderá lo que te tenga que responder, pero te puede responder, bueno, la presencialidad no tuvo solución, ¿no? Eh, la verdad es que resolví con los encuentros sincrónicos como pude, a las personas que no se conectaban, las traté de encontrar por WhatsApp o por mail, o por llamado telefónico, qué sé yo. En el mejor de los casos pueden sincerarse y decir todas las problemáticas con las que se encontraron. Eh, o te pueden responder, bueno, no, lo que le pasó el año pasado no fue educación. Grabé clases y para mí eso no es educación, entonces no hubo educación. Esperaremos a que haya presencialidad para recuperar la educación. No sé, nos podemos encontrar con esto, con este abanico de concepciones. Pero lo interesante es que podamos encontrarnos con este abanico de cuestiones, que busquemos, que tengamos como objetivo general encontrar el tipo de pregunta que logre que el entrevistado problematice sobre determinado concepto. ¿Sí? Depende del que ustedes hayan elegido abordar. Pero bueno, entonces la clase tiene que ver con empezar a pensar a la entrevista, pero poniéndole la atención en poder terminar de armar o empezar a terminar de armar la fundamentación con respecto a la consigna que teníamos la semana pasada. ¿Sí? ¿Entendió? Bueno, espero que sí. No veo nadie diciendo que sí, veo a mí mismo diciendo que sí. Pero bueno, comuniquémonos un poquito más. Si tienen alguna dificultad, me pueden escribir al mail. Yo por ahí hay 2 o 3 días que no veo el campus, entonces por ahí me pueden mandar un mail que también es válido. Y si quieren, también podemos incorporar el WhatsApp. Pero bueno, en principio, si nos podemos manejar por medio del campus y el mail, mejor. Y si quieren, me proponen y lo hacemos por WhatsApp. Ay, estoy cansado de hablar. Los quiero y las quiero mucho. Así que, bueno, obvimos este final. Pero realmente las quiero. Bueno, un saludo y sigamos trabajando.